Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Iniciamos, como todos los días, con este recuento de lo más importante a lo largo de la semana. Vamos con nuestro compañero Roberto Castañares, quien desde la sede de la Organización Mundial de la Salud nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que los fallecidos por COVID-19 en el mundo superan los 850.000. Y los casos globales de esta enfermedad confirmados mediante test de laboratorio alcanzan los casi 25.800.000. El mayor cambio de tendencia se ha dado en las últimas fechas en la región de Asia del Sur y Suroriental, que se ha convertido en la segunda más afectada del mundo, superando en número a las infecciones en Europa, aunque en ambos casos están por encima de los 4.300.000 enfermos confirmados. La amplitud que ha alcanzado la pandemia en la zona sur de Asia tiene que ver directamente con el gran aumento de contaminaciones en India, que supera los 3.800.000 casos, solo por detrás de Estados Unidos, que roza los 6 millones, y de Brasil, que avanza hacia los 4 millones de afectados. Sin embargo, de mantenerse el ritmo de infecciones diarias en India, la próxima semana superará a Brasil en este trágico recuento. Y es que en estos momentos India es la nación donde el virus está causando más contagios en todo el mundo, por encima de los 75.000 diarios. En esa misma zona del mundo y las más próximas, la Organización Mundial de la Salud ha advertido de un aumento del número de casos de coronavirus, en parte por la celebración de eventos sociales y religiosos. También preocupa la vuelta a los colegios, y para evitar riesgos, desde la OMS nos recuerdan la necesidad de que los más pequeños se queden en casa cuando estén enfermos, traten de que el lavado de manos sea frecuente y además mantengan la distancia mínima entre personas. Por cierto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha accedido a dar $108 millones a la Organización Mundial de la Salud, pero destinados a financiar programas contra la polio y la gripe. Trump sigue firme en su deseo de retirar a su país de este organismo en julio de 2021, al culparlo de haber sido parcial en favor de China durante la pandemia de COVID-19. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Le hemos informado que para el tratamiento de COVID-19, hoy por hoy todavía no hay un medicamento o fármaco que haya sido diseñado exclusivamente para tratar la enfermedad. Hoy por hoy se echa mano de medicamentos que han funcionado para otros padecimientos similares, y con ello se ha logrado mitigar relativamente el daño o padecimiento por el que transitan los enfermos con COVID-19. En cada minuto se busca ganarle la batalla a la COVID-19. La ciencia mantiene su pulso contrarreloj para detonar en cualquier momento su fuerza de ataque. En 244 días transcurridos de la pandemia por el nuevo coronavirus en el mundo, hoy el ejército de ataque cuenta con un arsenal compuesto de toda clase de científicos, protocolos sanitarios, tratamientos y, en el camino, los estudios para contar con una vacuna. En la batalla contra el virus SARS-CoV-2, que deja en la última semana de agosto casi 1.815.000 enfermos y 38.000 muertes, el Ejército de la Salud se centra en los protocolos para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Con el avance del verano e invierno en algunos países, los tratamientos que comienzan a emplearse son de tipo antiviral o actividad mixta, inhibidores de la respuesta inmune como los corticoides
y hemoderivados como el plasma, en algunos casos con resultados favorables, pero aún no se puede cantar victoria. Siguen los estudios esenciales para mostrar su eficacia, pero en esta intervención, la interacción en el manejo terapéutico de la infección, se han usado los conocimientos para evitar que se siga produciendo más muertes. En lo que va del verano, para algunos países de tardes amarillas y en invierno para otros de noches blancas, hay una gama de protocolos con diferente manejo terapéutico para atacar a la COVID-19 sin una evidencia sólida. Aún así, en la mente de los expertos en salud está la regla de oro: salvar vidas. La COVID-19 se desarrolla en 3 fases: inicio de la infección y réplica viral en un periodo de 7 días. Fase 2 o de afección pulmonar aparece en la segunda semana y en la tercera se presenta la hiperinflamatoria a partir del día 10 o 15, siendo el de mayor gravedad. Para cada etapa de acudir con el ejército de la salud se otorga un tratamiento parasintomático como es el paracetamol o ibuprofeno. En pacientes con afectación pulmonar se emplean en algunos casos del segmento de los antivirales con antibióticos y en la tercera fase los tratamientos empleados son inhibidores de la respuesta inflamatoria. En algunos países el plasma de pacientes convalecientes se realiza en aquellos con mayor gravedad. Aunque hay una variedad de fármacos, siguen en estudio, mismos que son empleados en distintas dianas. De acuerdo a varios estudios internacionales, muestran que los antivirales actúan a nivel de la réplica viral, los anticuerpos monoclonales actúan a nivel extracelular, los inhibidores de la respuesta inflamatoria actúan neutralizando los efectos liberados por el coronavirus sobre el sistema inmune y el plasma de forma directa sobre el virus, neutralizando por inmunidad inmediata. Concluye el 8º mes del año. Cada minuto es un detonador y las terapias para atacar a la COVID-19 poco a poco van dando resultados. Informó Isaura López Villalobos. Conforme avanza la pandemia, a base también de prueba y error, utilizando fármacos, como ya le decíamos, que estaban destinados originalmente a otros padecimientos, el cruce también de terapéutica, esto ha permitido reducir el índice de mortandad en el mundo por COVID-19. Al menos es lo que nos explica el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Por el momento no tenemos un antiviral específico, pero sí, voy a hacer una reflexión que espero sea de utilidad para poner en contexto el tema de los fármacos y no específicamente lo relativo a algún fármaco. Recordemos que cuando inicia la pandemia, la letalidad observada durante el primer mes y medio aproximadamente fue del orden del 3%. 3 de cada 100 estaban falleciendo. Crece la pandemia y la letalidad empieza a incrementarse hasta llegar a un 7% de letalidad global en el mundo, y esto ocurrió aproximadamente al tercer mes de la pandemia. Ahora la letalidad global está por el orden del 5%, 5 de cada 100 personas confirmadas con diagnóstico de COVID están falleciendo. Entonces daría la impresión de que hubo una curva de letalidad más o menos en este orden y de nueva cuenta va bajando. ¿Qué pudo haber ocurrido? Pudo haber ocurrido que cuando la pandemia crece hacia países en donde no había suficiente infraestructura hospitalaria para la atención, se pudo haber incrementado la letalidad. Pero también en la medida en que fueron apareciendo estrategias terapéuticas, y fíjate lo que digo, estrategias terapéuticas más que un fármaco, más que 2 fármacos, estrategias, la letalidad empieza a tener de nueva cuenta un descenso interesante, esperanzador, porque entonces da la impresión, no tengo la menor duda, de que el aprendizaje que va generando la enfermedad a lo largo de los meses necesariamente tiene que impactar en calidad de la atención, sobre todo de los pacientes graves,
y críticos y por ende en una reducción en la letalidad causada por COVID-19. Ahora voy al tema de la estrategia. Efectivamente, no tenemos un solo fármaco antiviral que actúe contra SARS-CoV-2. Se han hecho muchos estudios, lo hemos escuchado en diferentes reportajes, pero la Organización Mundial de la Salud por ahora tiene identificados 2.300 ensayos clínicos. Claro que ahí están incluidos los relativos a las vacunas y a algunos otros que no son de corte terapéutico, sino también algunos que son de tipo diagnóstico. Posiblemente los de tipo terapéutico son aproximadamente 1.500 ensayos clínicos que se están desarrollando en todo el mundo y que están inscritos en la Organización Mundial de la Salud. Se estudió hidroxicloroquina, se estudió remdesivir, se ha estudiado favipiravir, se han estudiado algunos fármacos útiles contra VIH como el caso de ritonavir, lopinavir. Se han estudiado algunos fármacos tradicionales, de hecho muy antiguos, con actividad para inhibir una de las polimerasas del RNA viral, como es el caso de ribavirina también, y con ninguno de ellos hemos tenido resultados tan contundentes como quisiéramos, quizás salvo el caso de remdesivir, que en un inicio se describió útil para pacientes graves y críticos, administrado por vía intravenosa con reducción de la mortalidad de pacientes graves, y ahora han aparecido algunos ensayos clínicos utilizando remdesivir, pero para pacientes ya no con patología tan grave, sino con patología moderada. Hasta ahí vamos con respecto a fármacos, y hace un par de semanas AstraZeneca también registra 2 protocolos que al parecer uno de ellos es con un fármaco bloqueador de la entrada del SARS-CoV-2, del virus responsable, sobre su receptor en las células del ser humano que afecta, que hemos dicho es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, un fármaco interesante que va a bloquear esa unión, y al bloquear esa unión le cierra la puerta al virus. Está empezando ese ensayo clínico, tengo entendido que está en fase 1, fase 2, todavía por lo tanto resta mucho tiempo para poder hablar de resultados definitivos al respecto. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucho más a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Más de 300 pacientes con COVID-19 han sido tratados con terapia de plasma donado por personas recuperadas. Los resultados indican que el tratamiento podría ser seguro y efectivo, según las primeras investigaciones. El plasma donado de personas recuperadas de COVID-19 puede ayudar a mejorar la salud de los pacientes infectados con el nuevo coronavirus. Así lo sugieren los primeros resultados de un ensayo de transfusión de plasma en Estados Unidos, que han sido revisados y publicados por pares y publicados en la revista American Journal of Pathology. Los resultados informaron que 19 de 25 pacientes mejoraron con el tratamiento y 11 fueron dados de alta del hospital. La terapia, además, no ha producido efectos secundarios adversos. El estudio concluyó que el plasma convaleciente es una opción de tratamiento segura para pacientes con enfermedad grave por COVID-19.
El jefe de laboratorio del Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional La Raza, Óscar Zamudio Chávez, explica. El plasma hiperinmune es una terapéutica que ya se había utilizado o se conoce desde hace más de 100 años. Se utilizaba para enfermedades como la difteria. ¿Okay? ¿Qué es lo que se intenta hacer? Mediante el plasma de un paciente que ya estuvo en contacto con un agente infeccioso, en este caso el virus SARS-CoV-2, estos pacientes desarrollan anticuerpos, un tipo de anticuerpo que es una molécula que produce tu sistema de defensa que nos va a ayudar a contrarrestar el efecto de ese SARS-CoV-2 en una persona que apenas está en contacto. Esto es lo que se intenta hacer con este protocolo, ayudar para que los pacientes que se encuentran en el porcentaje de gravedad en una unidad de terapia intensiva puedan ser beneficiados con estos anticuerpos que van a encargarse de neutralizar el efecto viral de este SARS-CoV-2. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud se mostró cautelosa ante la aprobación del uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 para tratar a personas enfermas en Estados Unidos. El organismo dijo que la evidencia sobre la efectividad del tratamiento sigue siendo de baja calidad, a pesar de que Estados Unidos emitió una autorización de emergencia para este tipo de terapias y también es utilizado como terapia en varios países de América Latina, como en México, informó Rocío López Fonseca. Esta semana en Brasil, nuestra compañera Carla Lucena, periodista radicada en Brasilia, nos actualizaba información de lo que ocurre en este país. Hola Belén, un gusto saludarte. Buenos días a todos que asisten al programa en este momento. Bueno, te cuento que la gran expectativa para hoy es que ya en las próximas horas el gobierno haga el anuncio de la prorrogación del auxilio emergencial para aquellos brasileños que se quedaron sin recursos debido a la pandemia. El presidente Jair Bolsonaro hará una reunión luego del inicio de la tarde con el ministro de Economía, Paulo Guedes. El principal impasse es definir el valor del beneficio. El gobierno afirma que no será más posible mantener los $107 pagos hasta ahora. La idea es pagar el auxilio hasta diciembre, con un valor más bajo que puede ser definido en algo en torno de los $53. Desde que empezó ese pago el auxilio emergencial, ya se ha beneficiado casi 67 millones de brasileños perjudicados económicamente por la pandemia. El programa ya llegó a 246 millones de pagamentos a un costo de $30 mil millones al gobierno. Tiene derecho a este dinero quien está inscrito en los programas sociales y los trabajadores informales. Y bueno, el gobierno estudia crear un nuevo programa de transferencia de renta en reemplazo al programa Bolsa Familia creado en el gobierno del presidente Lula. El nuevo programa debe llamarse Renda Brasil y podrá ser anunciado en las próximas semanas. Y una última actualización ahora en el área de salud. Brasil registró una baja en la media de muertes por la COVID-19 en los últimos días. Ahora es una media de 900 muertes por día. Esta es la media más baja desde el 22 de mayo. El país ya suma un poco más de 120,000 muertos y los casos confirmados ultrapasan los 3.800.000. Bueno, Belén, este es mi reporte desde Brasil para el programa Coronavirus, la pandemia. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez enfatizaba la necesidad de detectar los daños pulmonares en etapas tempranas de COVID-19, así nos lo explicaba. Esta es una enfermedad que cursa por etapas. Una etapa es la fase de convalescencia o el periodo de incubación, que es el momento que transcurre entre la infección y la aparición de los síntomas. Después viene la fase sintomática. En la fase sintomática, aproximadamente el 85% de los pacientes cursan con una enfermedad leve, pero en donde existe un proceso inflamatorio a partir de la respuesta inmune. Y en algunos pacientes ese proceso inflamatorio es muy agresivo, es intenso. Y el proceso inflamatorio, a través de algunas sustancias o moléculas proinflamatorias, puede llevar a la activación de un sistema de procoagulación. Entonces, a lo que hay que anticiparse es a esa fase inflamatoria grave que puede tener el paciente y también a lo que hay que anticiparse o actuar oportunamente es a aquel momento en donde el paciente
pareciera entrar a una fase procoagulatoria, en donde se forman pequeños coágulos sanguíneos en diferentes órganos y sistemas, algunos órganos vitales como el corazón, el sistema nervioso central, los riñones, etcétera. Y entonces los médicos podemos identificar incluso, no solo clínicamente, sino también a través de exámenes de laboratorio, cuando un paciente está entrando a una fase de excesiva inflamación y cuando el paciente está entrando a una fase de excesiva coagulación. Este síndrome inmunocoagulatorio sistémico se puede manejar a través del uso de corticosteroides como dexametasona, metilprednisolona, lo hemos comentado en múltiples ocasiones, que actúan como antiinflamatorios, y podemos anticiparnos también o tratar oportunamente la fase coagulatoria utilizando medicamentos anticoagulatorios o anticoagulantes, como es el caso de la heparina. Si actuamos oportunamente de acuerdo a estas etapas, y a eso me refería con estrategias terapéuticas, entonces podemos tener más éxito terapéutico en un paciente con COVID-19. Y el otro punto fundamental, el paciente que va a requerir oxígeno suplementario, detectarlo oportunamente para darle el oxígeno suplementario, ya sea a través de oxígeno nasal o a través de alto flujo de oxígeno, o eventualmente, si el caso llegase a meritarlo, a través de ventilación mecánica asistida. En cuanto a las etapas de la investigación, primero ocurre una investigación preclínica, que frecuentemente es en los laboratorios, para el desarrollo de la molécula, en el modelamiento de la misma, en el trabajo sobre su estructura y posibles blancos terapéuticos. Luego viene la fase 1, que es habitualmente la fase 1 clínica, que es habitualmente en voluntarios sanos. Posteriormente viene la fase 2, que es ya en personas con la afectación, con la enfermedad. Y después viene la fase 3, que es involucrando a muchos centros de investigación en el mundo. Es lo que conocemos como la fase de los estudios multicéntricos. Y bueno, a partir de la fase 3 y sus resultados, aparece la producción a gran escala, la distribución, la utilización de forma comercial en la población. Y la fase 4 es lo que conocemos como vigilancia farmacológica post-marketing, cuando ya incluso el producto está en el mercado y tiene meses o años en el mercado. Estamos todavía durante una vigilancia, que la vigilancia post-marketing debe ser por siempre, ¿no? Claro. Porque se pueden presentar efectos secundarios en cualquier momento a lo largo de la historia de un fármaco. Así es como han tenido que quitarse del mercado algunos que incluso después de años de utilización tuvieron que salir por mostrar algunos efectos adversos graves. Entonces, sí, sigue más o menos una ruta similar. Evidentemente, los protocolos se diseñan de acuerdo a la manera en la que este fármaco actúa, de acuerdo al grupo de población que es el blanco terapéutico, y también de acuerdo a el objetivo o los objetivos que se buscan de cierto fármaco. Los mejores estudios clínicos, Belén, son los que conocemos como doble ciego, aleatorizados, y que preferentemente sean multicéntricos, que se realicen en múltiples partes del mundo. Doble ciego porque el investigador frecuentemente no sabe qué fármaco le está dando a tal o cual paciente, o si a uno le está dando fármaco versus placebo, o fármaco versus otro fármaco tradicional. Depende del diseño metodológico del estudio, pero también es doble ciego porque quien está analizando los datos estadísticos y los resultados tampoco sabe cuál molécula recibió tal o cual paciente. Las moléculas son identificadas a través de códigos
que por supuesto que esos códigos sí se abren cuando existe un evento adverso grave para saber qué recibió el paciente y para que, de acuerdo a lo que recibió el paciente, reciba la atención debida por tal X efecto adverso grave. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Esta semana, se lo contábamos ya, dedicamos los programas a hablar sobre el éxito relativo que han tenido algunos medicamentos en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Hasta ahora, insistimos, no hay un fármaco diseñado exclusivamente para atacar la enfermedad, pero sí que ha habido buenos resultados en algunos medicamentos. Nos referimos al caso de la dexametasona. Investigadores de una universidad en Reino Unido publicaron resultados preliminares del uso de este medicamento en la reducción de pacientes, en la reducción de muertes, en la reducción de muertes en pacientes con COVID-19 al principio de la pandemia. El uso de la dexametasona para tratar a los pacientes graves con el nuevo coronavirus ha causado buenos resultados. Sin embargo, hay médicos y hasta pacientes que se lo han automedicado, lo que en caso no necesario puede causar un perjuicio. La cortisona hoy por hoy sigue siendo el antiinflamatorio más poderoso, por lo que es utilizado para muchos padecimientos porque desinflama muy bien y muy rápido. Pero el abuso de este fármaco genera muchas secuelas graves, señala la reumatóloga Ana Guilén Bernard. ¿Por qué tratamos de evitar tratamientos prolongados de la cortisona? Y aquí algo que es muy importante, los pacientes que más mal se ponen en COVID son personas que tienen diabetes. Y entonces los esteroides, la cortisona, produce o activa o aumenta la glucosa. Entonces, a veces hay personas que no tienen diabetes, pero si usamos de manera crónica y elevada los niveles de cortisona, podemos provocar una diabetes. O las personas que ya tienen diabetes, la diabetes se empeora. Entonces, sí es un arma de doble filo. Por lo que el uso de este fármaco para tratar la COVID-19 es útil, pero siempre bajo vigilancia médica. En el ensayo clínico nacional Recovery del Reino Unido, se probó en pacientes hospitalizados con COVID-19 y se observó que aporta beneficios a enfermos en estado crítico. Según las conclusiones preliminares enviadas a la Organización Mundial de la Salud, el tratamiento con dexametasona reduce en una tercera parte la mortalidad de los pacientes conectados a respiradores y en torno a una quinta parte la de los pacientes que solo necesitan oxígeno, informó Rocío López Fonseca. A propósito de este tema, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez enumera los diferentes fármacos que se utilizan para la atención de pacientes graves con COVID-19. Entre estos están los corticoides. Hace aproximadamente 2 meses surge uno de los primeros estudios, una de las primeras publicaciones sobre la utilidad del uso de corticosteroides en pacientes con COVID-19. Ese primer estudio no fue con dexametasona, fue con otro corticosteroide llamado metilprednisolona. En general, los corticosteroides que utilizamos en la terapéutica tienen equivalencias, pero funcionan de una manera similar. Tenemos, por ejemplo, metilprednisolona, tenemos hidrocortisona, tenemos dexametasona, tenemos prednisona también. Entonces, con equivalencias tienen un funcionamiento parecido. En el caso particular de dexametasona, efectivamente, este estudio Recovery fue publicado ya hace casi un mes, en el que se demuestra que la utilización de este fármaco en el momento oportuno, no en cualquier paciente con COVID-19, sino en los pacientes que
tienen mayor sintomatología, que tienen mayor hipoxemia, es decir, disminución en la concentración de oxígeno, en los pacientes que tienen más infiltrados pulmonares por este SARS-CoV-2, son los pacientes que pueden tener mayor beneficio. Y este estudio tuvo básicamente 3 objetivos. El primero de los objetivos fue pues, la reducción de la mortalidad. El segundo de sus objetivos fue la reducción en la necesidad de utilizar oxígeno suplementario. Y el tercero de los objetivos fue la reducción en la necesidad de intubación endotraqueal y ventilación mecánica. Los resultados muy alentadores porque en este grupo de pacientes graves, prácticamente en todos los objetivos se logró tener una reducción significativa en el grupo que recibió dexametasona comparativamente con el grupo que no recibió dexametasona. De tal suerte que bajo el principio de que los corticosteroides son potentes antiinflamatorios, y ahorita podemos comentar bajo qué ruta es que generan la antiinflamación, se determinó que los corticosteroides deberán ser fármacos dentro de estas estrategias terapéuticas, incluso de las que hablábamos ayer, con el propósito de que los pacientes no evolucionen a las fases más avanzadas de gravedad y de enfermedad crítica por COVID. El más alto porcentaje de pacientes que tienen COVID se encuentran por arriba de los 50 años de edad y además es lamentablemente quienes tienen peor pronóstico. A partir de ciertas edades, hablemos de los 60 años, existe una alta frecuencia de pacientes con diabetes, con hipertensión, con enfermedades cerebrovasculares, con enfermedades articulares, reumatológicas, autoinmunes, etc. Y estos pacientes efectivamente es común que tomen múltiples medicamentos para sus patologías preexistentes. Entonces, cuando un paciente de esta naturaleza tiene COVID, el clínico, su equipo de médicos deberá tener muy en cuenta estos fármacos para, número 1, cuidar las interacciones farmacológicas, número 2, para evitar los eventos adversos que se pueda presentar por este tipo de interacciones o porque a veces las interacciones generan menor actividad de alguno de los fármacos. Entonces la polifarmacia en pacientes con edades por arriba de los 60 años es algo común que deberá tomarse en consideración. Y el otro aspecto que vale la pena destacar en este momento que estamos hablando del uso de los corticosteroides en COVID-19 es que los pacientes con diabetes que reciben, por ejemplo, dexametasona, metilprednisolona, etcétera, son pacientes que pueden tener descompensación de sus niveles de glucosa y por lo tanto hay que monitorear perfectamente bien esa glucosa para utilizar, por ejemplo, insulina en la fase aguda en donde el paciente está siendo tratado con corticosteroides. O el paciente con hipertensión arterial también puede tener alteración en sus cifras de presión arterial y esto hay que monitorearlo muy bien para evitar que una descompensación de la presión arterial genere un problema adicional. Los corticosteroides, hay que decir también, y quizás ese es el inicio, son hormonas producidas por nuestro propio organismo. De suyo, se producen predominantemente en la glándula suprarrenal, unas pequeñas glándulas que están exactamente colocadas arriba del riñón. El descubrimiento de las glándulas suprarrenales se remonta al siglo XVI, pero el funcionamiento de estas glándulas suprarrenales se da, el conocimiento de su funcionamiento se da predominantemente en el siglo XX. Ya desde el siglo
18, un médico muy notable, Addison, describe a pacientes que empiezan a tener trastornos crónicos con mucha debilidad, con cambios en la coloración de la piel, con hipotensión arterial y que lamentablemente tenían cursos fatales. Él a esta patología le llama enfermedad de Addison y que es una incapacidad de la glándula suprarrenal para producir corticoides, que por cierto no son solamente del tipo cortisol, también existen mineralocorticoides que actúan en el nivel o en el adecuado equilibrio cardiovascular. Entonces, cuando falla la glándula suprarrenal se pueden presentar varias enfermedades. Una es el síndrome de Addison, pero también los pacientes pueden tener trastornos en el metabolismo, por ejemplo, de los carbohidratos, de la presión arterial, etcétera, como parte de estos síndromes de insuficiencia suprarrenal. Personajes de la historia han tenido Addison. Uno de los casos notables es John F. Kennedy. Él sufrió Addison. Y por cierto, precisamente ahí, en la década de los 40, John F. Kennedy fue presidente en la década de los 60, pero en la década de los 40 es cuando se logra producir cortisol de manera en el laboratorio, de forma artificial, no de forma natural. Y los corticosteroides entonces se empiezan a utilizar a partir de entonces en pacientes de esta naturaleza, y uno de los grandes usuarios de corticoides fue John F. Kennedy por su enfermedad de Addison. Pero luego se empezó a identificar que los corticoides tenían una excelente actividad antiinflamatoria por inhibir algunas células del sistema inmune, por inhibir la capacidad de alguna de estas células del sistema inmune para producir citocinas proinflamatorias. Y entonces de ahí vino la utilización de corticosteroides en enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide, por ejemplo. Nigeria es hoy por hoy el cuarto país con un mayor número de casos de COVID-19 en el continente africano. Irene Escudero, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Nigeria es, según su número de casos, el cuarto país de África más afectado por el coronavirus. Cuenta con casi 54.000 casos y acaba de pasar la barrera de las 1.000 muertes. Cifras aún bajas si las comparamos con países de otras partes del mundo, pero que no dejan de ser preocupantes. El epicentro de la pandemia, con un tercio de los casos, está en el centro comercial del país y la ciudad más grande de África, Lagos, una de las primeras en el continente que fue cerrada en marzo y amaneció de la noche a la mañana sin poder salir a la calle. Una medida drástica para el país que cuenta con más pobreza extrema del mundo y donde la mayoría de sus ciudadanos tienen que salir a buscarse la vida cada día para poder poner algo de comida en el plato. Sin embargo, y a pesar de que el número de test que se realizan es menor del deseado y que la enfermedad se ha ensañado con los médicos, los nuevos casos diarios llevan varias semanas estables y la vida va retomándose poco a poco. Se prevé que los estudiantes de primaria y secundaria vuelvan a las clases el mes que viene en Lagos, aunque como bien alertan las autoridades, la pandemia no ha acabado. También van a volver a reabrir poco a poco restaurantes y otros centros de ocio y se retomarán vuelos internacionales en este mes que entra. La pandemia también se está cobrando otra víctima, el crecimiento económico de una de las principales potencias africanas. La economía, muy dependiente del petróleo y la exportación de materias primas, se ha contraído un 6,1% en el segundo cuarto del año, la mayor caída en una década, y el desempleo supera ya el 27%. Reportó desde Nairobi Irene Escudero para el programa Coronavirus, la pandemia. Hacemos nuestra última pausa, regresamos con mucho más a este programa especial de Coronavirus, la pandemia.
La automedicación con hidroxicloroquina contra el COVID-19 es ya un caso que se estudia en Francia porque ha alcanzado niveles preocupantes. La Agencia Nacional para la Seguridad de Medicamentos y Productos de Salud de Francia advirtió que los tratamientos usados contra la COVID-19 podrían causar efectos adversos graves y que en ningún caso deberían ser automedicados. Según la agencia, hasta ahora se han revelado 30 efectos adversos graves en pacientes con coronavirus tratados con plaquenil hidroxicloroquina. Los efectos indeseables no son exclusivos de la cloroquina y de la hidroxicloroquina. También aparecen con la administración de otros medicamentos que han sido utilizados para tratar al nuevo coronavirus, como el antirretroviral, que combina las moléculas lopinavir y ritonavir. El director general de la agencia francesa, Dominique Martin, reveló que se sospecha que 3 pacientes de COVID-19 fallecieron en un hospital de París debido a la gravedad de estos efectos secundarios y no a causa del SARS-CoV-2. Dijo que la investigación sigue en curso para determinar las causas de estas muertes. El riesgo más grande, y mencionados como la hidroxicloroquina y acitromicina, es que pueden provocar daño cardíaco irreversible. Varios tratamientos para el nuevo coronavirus se encuentran actualmente en ensayos clínicos para evaluar su efectividad, informó Rocío López Fonseca. En Honduras, nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, nos presenta el siguiente informe. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Tras 5 meses de haber recibido los 2 primeros casos de COVID-19 en el país, lamentablemente ya hemos sobrepasado los 60,000 casos positivos. Nos alegramos informar que más de 10.200 personas se han logrado recuperar con éxito. Sin embargo, lamentamos el deceso de más de 1.800 compatriotas. De los casos activos, se encuentran en este momento 831 hospitalizados, de los cuales 600 están en condición estable, 188 en condición grave y 43 en cuidados intensivos. La alerta roja y el toque de queda para todo el territorio hondureño se extiende hasta el 6 de septiembre. Las medidas de circulación segmentada continúan y se sigue tomando en cuenta el último dígito de identidad. Continuando con la reapertura económica, el transporte interurbano sigue ampliando su pilotaje y a partir de este lunes 31 de agosto se habilita el transporte entre Olancho y Tegucigalpa. El programa Fuerza Honduras continúa brindando apoyo a los municipios del país para combatir el COVID-19. El pasado jueves se realizó el desembolso de 75 millones de lempiras, completando así el monto destinado de 250 millones para la atención de la emergencia del coronavirus. La operación Fuerza Honduras benefició a 296 municipios del país con la transferencia de recursos otorgados desde el nivel central al municipal. De igual forma, esta operación brinda a las brigadas médicas que diariamente visitan casa por casa, dando la atención necesaria, buscando casos sospechosos del virus y brindando el tratamiento adecuado a quienes lo necesitan. Solo en la capital se han atendido a al menos unas 300,000 personas en las visitas casa a casa. Esto con el fin de que los centros de triaje y los hospitales no se abarroten de pacientes con sospechas de COVID-19. De igual manera, se brinda la información necesaria para combatir el dengue y la influenza, que siguen presentes a diario en nuestro país. A partir de la próxima semana, Honduras podrá al fin realizar 3,000 pruebas diarias de COVID-19, ya que se espera que para el viernes de esta semana llegue el equipo faltante a los laboratorios de virología en distintas partes del país. Asimismo, el pasado jueves, la Cruz Roja hondureña comenzó a realizar las pruebas de antígenos, una nueva prueba para detectar el virus, mediante un hisopado que no es necesario procesar con biología molecular como las pruebas PCR. Con estas nuevas pruebas se tiene un resultado en 15 minutos, con mayor certeza que las pruebas rápidas, y permite detectar si la persona tiene el virus desde el primer día de contagio, tenga o no tenga síntomas visibles. Les recomendamos a todos los hondureños de los países afectados que por su seguridad y la de nuestras familias, que sigan las medidas de bioseguridad y que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. ¿Cuál es la función de los corticoides en el tratamiento de pacientes con COVID-19? Esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos lo explicaba. De que puedan ser de utilidad en pacientes con COVID-19, que teniendo una alta inflamación podrían los corticoides, como el caso de dexametasona, modular esta respuesta inflamatoria y permitir que los pacientes no llegaran a esas fases avanzadas de tanto daño pulmonar. Los corticoides no tienen actividad antiviral, eso
debe quedar perfectamente claro. Lo que tienen es actividad antiinflamatoria. Los corticoides actúan inhibiendo uno de los efectos del virus. De hecho, en algunas patologías virales los corticoides están contraindicados, porque como suprimen al sistema inmunológico, en algunas patologías se procura evitar el uso de corticoides. Por eso, la recomendación de, por ningún motivo, la automedicación, porque los médicos sabemos cuándo sí, cuándo no y en qué momento idóneo. En pacientes con COVID, los corticoides no se van a utilizar durante un periodo largo de tiempo. Los primeros estudios utilizando, por ejemplo, metilprednisolona y dexametasona, fueron utilizando estos fármacos por espacio de 3 días. Ya los estudios como Recovery han utilizado dexametasona por espacio de 8 días. Y utilizar corticoides durante 8 días para un proceso inflamatorio agudo, en el que controlas bien la glucosa, en el que controlas bien la presión arterial del paciente y después reduces ese corticoesteroide de manera progresiva, lenta, a lo largo de los próximos días, eso habitualmente no deja una secuela. No puedes cortarlos de forma súbita habiéndolos utilizado durante 8 días, por ejemplo, a una dosis plena, porque se puede producir algo que se conoce como un síndrome de supresión o un síndrome por supresión de corticoesteroides. Pero haciendo esa estrategia terapéutica habitualmente no tienes secuelas. ¿Cuáles son las secuelas o complicaciones con el uso de corticoesteroides a largo plazo? Por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades reumatológicas. Bueno, se puede presentar lo contrario de lo que hablábamos antes, como la enfermedad de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal. Ahora se puede presentar con motivo de un exceso en el uso de corticoesteroides, algo que conocemos como síndrome de Cushing. En el Cushing lo que ocurre es que los pacientes pueden desarrollar trastornos en el metabolismo de la glucosa, trastornos en el control de la presión arterial, pueden desarrollar hipertensión arterial, pueden desarrollar edema, pueden desarrollar trastorno en el metabolismo de los lípidos, incremento del peso corporal, entre algunas de las secuelas que se pueden presentar con el uso de corticoides a largo plazo. Y en algunos pacientes se puede presentar, por ejemplo, pérdida de la densidad ósea, como tipo osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero esto lo vemos en pacientes con uso prolongado de corticoesteroides, que desde mi perspectiva ese no va a ser el caso de los pacientes con COVID. Ahora, sí hay que decir también lo siguiente, Belén. Hemos hablado en esta mesa de las secuelas de COVID y una de las que a mí me está generando mucha preocupación es la fibrosis pulmonar, que puede presentarse hasta en el 10% de los pacientes que tienen enfermedad grave por COVID. En estos pacientes es posible que la utilización de corticoesteroides en esa fase aguda reduzca ese riesgo de la secuela a mediano o largo plazo de fibrosis pulmonar. Esto todavía no lo sabemos porque va a ser cuestión de seguimiento de alguna cohorte a largo plazo para identificar quienes utilizaron corticoesteroide, dexametasona, por ejemplo, versus aquellos en quien no se utilizó, cómo se comportó finalmente este riesgo de secuela de fibrosis pulmonar. Y tampoco podemos estar seguros de que una de las estrategias en pacientes que llegaron a tener fibrosis pulmonar, cuando incluso ya pasó COVID, ya pasó la fase aguda de COVID, pero quedó alguna secuela de fibrosis pulmonar, no descartemos que en estudios adicionales se utilicen corticoesteroides en afanes de reducir
la fibrosis pulmonar y otros fármacos que tienen también actividad antifibrótica, por ejemplo, colchicina es uno de ellos, otro de ellos es un fármaco que se llama perfenidone. Yo creo que más adelante van a venir ese tipo de ensayos clínicos, pero ahora ya para la secuela generada por COVID, que posiblemente sea fibrosis pulmonar. Antes de despedirnos, le presentamos el siguiente informe. Luchi Robotina es un androide mexicano que atiende la salud mental de pacientes con COVID-19. Hola, soy la Luchi Robotina. Llega a México una robot para ayudar con la atención a pacientes con COVID-19. Se trata de la Luchi Robotina, primera robot humanoide que llega al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para atender la salud mental de pacientes en áreas COVID. El Centro Médico Nacional 20 de Noviembre es el primer hospital en México y Latinoamérica en incorporar un ente de inteligencia artificial a estrategias de salud psicológica y neuropsicológica. La autora y psicóloga del Protocolo Científico de Asistencia Robótica, Lucía Ledesma Torres, explica. Bueno, pues aquí estamos probando a la Luchi Robotina, realizando los primeros enlaces con pacientes, con familiares y realizando evaluaciones psicológicas, neuropsicológicas e intervenciones de apoyo emocional. Tiene varios módulos de evaluación neuropsicológica que se encarga de monitorear las funciones como atención, memoria, velocidad de procesamiento. La Luchi Robotina de tecnología mexicana se desplaza hasta las camas de los pacientes. Su sistema de telepresencia permite a profesionales de la salud interactuar con enfermos y familiares al mismo tiempo y dar consulta a distancia de manera eficaz y segura. ¿Estuvo en terapia intensiva? Sí. Bien, ahorita ya ha ido evolucionando bien. Sí. Ok, ¿está comiendo? Sí, ya terminamos. Perfecto. ¿Cómo se ha sentido anímicamente? ¿Cómo se ha sentido del estado de ánimo? Bien. No hay más que echarle más ganas. Exacto, hay que echarle ganas. Que se sienta triste, enojado, cansado. De repente, pero eso te tiene que ir, porque no te ayuda en nada. Bien, muy bien, señor Juan Carlos. ¿Está durmiendo bien? Sí. La Luchi humanoide es de tecnología mexicana. Mide 1,40 m de altura. Puede ser operada y recibir instrucciones por Wi-Fi desde cualquier parte del hospital o fuera de este. Posee desplazamiento asistido con sensores de proximidad, un aditamento para esquivar obstáculos en su tránsito y un sistema de reconocimiento de personas mediante visión por computadora, informó Rocío López Fonseca. Hasta aquí llegamos con este programa especial. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.